oramos para que en esta mañana, en este día, podamos recibir tu mensaje de acuerdo a tu voluntad y que podamos aprender de tu palabra y podamos alcanzar tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez más les doy gracias a Dios por su vida. La oportunidad que tenemos de compartir su palabra es maravillosa. Seguimos con la serie. Le damos seguimiento a la serie La Iglesia. Yo no sé realmente hasta cuándo podamos seguir predicando acerca de lo que es la iglesia, para qué es la iglesia, quién hace parte de la iglesia y para qué fue creada la iglesia, quién la salvó, cuáles son sus fundamentos, sus principios. Y creo que esto será por muy largo tiempo porque hemos tenido en nuestro ser, en nuestro espíritu, el llamado, creo, conciso por parte del Señor, y es recordarle a las personas que se congregan qué es, quién es, para qué, etcétera, la iglesia. ¿De acuerdo? Y dentro de la serie La Iglesia estamos viendo como un subtítulo o un subtema que tiene por nombre Reforma. Y en esa reforma vimos lo que era la reforma, y de esa reforma mencionamos por encima algunas de las 95 tesis que escribió Martín Lutero y que clavó en la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania. Y también estamos hablando de las 5 solas, que repito, no fue un compendio que un día hicieron un documento para decir aquí están las 5 solas, sino una serie de enseñanzas que lograron captar estas solas para compartir. También había anunciado que algunos promueven el uso de más de 5 solas y que yo había empezado a estudiar al menos unas 14 y luego la semana que vino empecé a buscar mucho más por mi cuenta y voy como por 27. Pero la verdad que yo me devuelvo una vez más a las 14, a mirar las 14, y de las 14 me devuelvo a las 5 y una vez más me devuelvo a una que considero es la que regula hoy lo que hace parte o no de la iglesia, y es sola escritura. Porque aun cuando hablamos de solo Cristo, tenemos que ir a la escritura para saber si lo que se enseña de Cristo es real o no. Cuando hablamos de sola fe, tenemos que devolvernos a la escritura para poder revisar si nuestra fe compagina con la fe de la que habla la escritura. Entonces, aun cuando alguien dice, no, me ha tomado el Espíritu y tengo una palabra espiritual que darle, es el Espíritu Santo, y afirma eso, cuando uno cristiano de verdad escucha que el Espíritu Santo ha hablado a la iglesia, lo primero que debería remitirse a uno es buscar la escritura y mirar si realmente la escritura dice eso, y no es una invención humana. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes la sola gracia. Sola gracia. Y creo que vamos a tener la oportunidad de aprender mucho acerca de esto. Quiero dar un testimonio de mi parte. Lo escribí para que fuera lo más breve posible y no irme por las ramas y venir de una vez a la predicación. Quiero leer mi testimonio breve. Son apenas 1, 2, 3, 4, 5 líneas de mi hoja para poder ir a lo que realmente es importante, la escritura. Sumergido en delitos y pecados, con un matrimonio destruido, un hijo de 3 años, casi abandonado emocionalmente por su padre, no abandonado financieramente, por mí también abandono a mi esposa, y cada vez caía más profundo en el alcohol y estaba entrando en el mundo de las drogas, y era casi ateo, o lo que yo mismo me autodenominaba. Ahora soy un enemigo de Dios, lo cual me era cuestionado por muchos que me conocían, pero ahora que ha pasado el tiempo, no creo que sea tan descabellado como algunos pensaban. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo en aquella época me autodenominé enemigo de Dios porque
yo decía que dentro de mi proceso para llegar a Él, cuando viví una experiencia de lo más traumática, y que fue la muerte de mi hermano en un accidente de tránsito en el cual estábamos juntos en ese momento. Íbamos en mi moto con mi whisky, con mis amigos, con mis ideas, y iba con mi hermano en esa moto, una motocicleta que corría muchísimo y alardeaba de ella. Tuve un accidente juntamente con mi hermano pierde la vida en ese accidente y yo quedé bastante complicado en mi salud, casi pierdo un ojo, me fracturé la clavícula, me quemé mis manos, la cara, estaba en un estado deplorable y mi mente, mi racionamiento había quedado bastante alejado de la realidad. Cuando yo me recupero 2 meses luego de esto y empiezo a analizar, yo decía, si Dios realmente existe y si Dios es Dios, Dios debió haberme dañado la moto para que yo no saliera aquella noche fatídica. Y por lo cual yo hoy me declaro enemigo de Dios. Esas fueron mis palabras en aquel tiempo para expresar mi descontento en cuanto a lo que era la voluntad del Señor. La gente que estaba a mi lado, la gente que me amaba, me decía, no digas esas cosas, eso no es cierto, Dios nos perdona todo, Dios nos ama todo, ¿cómo que enemigo de Dios? Nadie es enemigo de Dios, estás hablando locura. Pero al pasar el tiempo, yo no sé si usted, ¿qué considera hoy? ¿Es posible que alguien se convierta en enemigo de Dios? Pues el común de las personas te va a responder, no es posible, eres un tonto y estás hablando locura. Pero la Escritura afirma que sí nos hemos convertido en enemigos de Dios. Y voy a leer rápidamente la palabra en Filipenses capítulo 3, verso 18. La Escritura declara lo siguiente. Filipenses 3, 18 dice lo siguiente. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Romanos 5:10 dice lo siguiente. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nahum capítulo 1, y cuando yo leo estos libros como Nahum, de pronto para usted va a ser algo como una trampa, por lo que voy a decir. Pero cuando alguien toca uno de estos libros como Nahum, sin ser alabancioso, quiero decir, le digo que la persona tiene tendencia a escudriñar, porque regularmente la gente utiliza casi siempre el Nuevo Testamento para predicar y deja de lado muchos libros maravillosos como Sofonías, como Ageo, como Nahum, y se olvidan que también hacen parte de la Biblia. Y Nahum capítulo 1, del verso 1 en adelante, habla sobre una profecía tan tremenda que recalca lo que le digo esta mañana. Dice la Escritura, Nahum capítulo 1, verso 1 en adelante, dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios. Guarda enojo para sus enemigos. Y quiero decirle que esa palabra que guarda enojo es traducida en otras versiones como rencor. Para que analicemos un poco la personalidad de Dios, que algunos dicen que Dios es solo amor. Y hay un momento en que Dios nos considera enemigos. Sigo leyendo Nahum capítulo 1, verso 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, está hablando de enemigos, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder,
y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. O sea que estamos hablando de un Dios que parece casi que desconocido para los predicadores actuales. Encontramos a un Dios casi que ese no puede ser el mismo Dios del que habla el Nuevo Testamento. Si entendieran realmente el Nuevo Testamento, no dirían este tipo de cosas. Porque es que usted vio solamente una sombra de lo que en el Antiguo Testamento, de cómo descargaría el Señor toda su ira sobre la humanidad, dirigida a una sola persona, la persona de su Hijo Jesucristo, que padeció en una cruz, que el Padre permitió estuviera allí en esa cruz para que se cumpliera la justa ira de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 25 y 26, dice lo siguiente: pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 26, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Y Hebreos capítulo 1, verso 13 dice lo siguiente: pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Salmo 139, verso 22 dice lo siguiente: los aborrezco con el más profundo odio, se han convertido en mis enemigos. Cuando leemos esto, para mí es una clara disposición de Dios de llamar enemigos a aquellos que no siguen de acuerdo a su voluntad, su palabra. Entonces, cuando yo sufro ese accidente, mi hermano muere, me intenté suicidar luego 3 veces, quise acabar con mi vida, quise acabar con mi matrimonio, quise acabar con mis negocios, quise acabar con todo. Y yo decía, lo que pasa es que yo soy enemigo de Dios. La gente que estaba a mi lado decía, ay, no digas esas cosas, muchacho, tú estás loco. ¿Cómo que Dios va a ser tu enemigo si Dios te ama? ¿Sabe algo? Todas estas citas las he recopilado para recordar de dónde me sacó el Señor. Pero hago la pregunta pública: ¿cree usted que hoy soy ese enemigo de Dios del cual habla la Escritura? Pues muchas cosas han cambiado. Y hoy he sido regenerado a través de ser perdonado por aquel Dios de misericordia, el cual sí me consideraba su enemigo, a través de la reconciliación que es en Cristo Jesús para la gloria de su nombre. Escuche bien mis palabras: para la gloria de su nombre. A él no le cuesta nada acabar y aplastar a todos sus enemigos de un tajo. ¿Por qué hoy no soy quien era? ¿Y por qué Dios no es para mí lo que Él era? ¿A qué se debe esta salvación tan grande, tan asombrosa? ¿Por qué? Porque cuando al leer todas las escrituras que he leído, y si apenas se conecta, repítalas cuando repita el video, los primeros minutos de esta predicación, encontré al menos Filipenses 3:18, Romanos 5:10, Santiago 4:4, Nahum capítulo 1, versos del 1 al 3, primera carta a los Corintios 15:25 al 26, Hebreos 1:13, Salmo 139, que afirma que yo sí era enemigo de Dios. Y muchas citas que hacen falta más. Es más, yo podría tomar un año entero para hablar de nuestra enemistad con Dios y no acabo. Pero la Escritura declara, ella sí declara la realidad, no nosotros, de que éramos enemigos de Dios. De hecho, me impresiona como Filipenses 3:18, que dice: porque muchos andan como os he dicho muchas veces,
Y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos, hermano. Enemigos, de verdad enemigos. Pero hoy no se predica esto, hoy se predica otra cosa. Pero ¿cómo lograr, como algunos quieren predicar el evangelio, en cientos o ciertos pasos de dejar de ser enemigo de Dios? Y yo no le voy a mencionar pasos para dejar de ser enemigo de Dios. Yo le voy a explicar a través de la Escritura cómo un hombre puede lograr hacer nada para dejar de ser enemigo de Dios. Parece tonto lo que digo, ¿sí o no? Mi licenciada que está por allá, es como contradictorio lo que estoy diciendo. Pero para ello quiero utilizar la Escritura una vez más, que dice en Efesios capítulo 2, salvos por gracia. Salvos por gracia. Y dice la Escritura, hoy vamos a leer mucha Biblia. Ay, pastor, pero usted en el culto se la pasa leyendo la Biblia, yo la tengo en la casa. Muy bien, me la saluda. Pero si la estudiara, la escudriñara, la leyera, la comprendiera y entendiera primeramente el propósito de Dios, podría comprender que venir a un culto no se trata de que yo lo llene a usted de una motivación que se le va a acabar cuando llegue a casa, sino de que le pueda enseñar lo que la Escritura dice acerca de usted y acerca de Dios, para que pueda alcanzar su misericordia. ¿Cómo piensa Dios? Está ahí. Y de hecho la Biblia habla más de Dios que de usted. A usted lo menciona, pero la Biblia habla de Dios. ¿De acuerdo? Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Escuche bien esto, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verso 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros, o sea, en este tiempo, porque aquel era el primer siglo y estos son los siglos que vienen después, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el verso 8 declara una realidad poderosísima. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Y yo encuentro en esta porción de la Escritura la verdad por la cual hoy, después de haberme yo supuestamente autodenominado, ¿sabe una cosa? Yo no me estaba autodenominando enemigo de Dios. Número 1, yo era enemigo de Dios. Y número 2, no soy yo quien me hago llamar enemigo de Dios. Es Dios quien nos llama a nosotros enemigos de Él. La Escritura lo declara, la Escritura lo afirma. Y si alguien necesita las citas donde se recalca por la Escritura que somos o que éramos enemigos de Dios, se la puedo enviar. Solamente solicítela al WhatsApp que aparecerá ahorita en los comentarios, o usted que tiene mi número, solicítemela y le envío
una lista completa de donde aparece que usted y yo antes éramos enemigos de Dios. Antes de reconciliarnos a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y sabe una cosa, esta enseñanza no es popular y vuelvo a insistir en esta parte. Esto no es popular, porque esto no se enseña. Esto no se enseña. Se enseña, todo está bien, paz, y no hay paz. No te preocupes, Dios te perdona, no hay problema. Él te acepta con tu pecado. No te afanes, no ha pasado nada. Tranquilo, Dios se olvida de tus pecados como está el oriente del occidente. Ya no te preocupes, no pasa nada. Vivamos adelante, sigamos, no pensemos en el mañana. La Escritura dice de estas cosas que han pasado, ya ni hablemos. Y no se habla la verdad acerca de nuestra enemistad contra Dios, porque no hemos sido nosotros los que le hemos considerado a Él enemigos, sino Él es quien nos considera enemigo a nosotros cuando nos apartamos de su palabra y jugamos con su gracia y jugamos con su misericordia. El apóstol Pablo está explicando la decisión gloriosa de Dios. A lo carismático, dígalo conmigo, a lo espiritual, no sé, espíritu flautico, como usted quiera. Dígalo conmigo, la decisión gloriosa de Dios. La decisión gloriosa de Dios. Es Él el que nos da vida espiritual. Y es Él el que toma la decisión de hacer vivir a un muerto, levantarlo, resucitarlo. Y es Él el que toma la decisión de no condenarnos en el infierno. Ay, pastor, no hable así hasta que Cristo venga. Así lo dice la Escritura. Y le suplico al Señor, como el mismo apóstol Pablo enseñaba, no que yo lo haya alcanzado todo, o que, como dice en otra porción, que habiendo sido yo heraldo, venga a ser ahora también avergonzado. Pero yo le ruego a Dios que me siga mostrando su verdad de su palabra. Aunque el mundo nos odie, a quienes predicamos la verdad, podamos hallar gracia ante sus ojos. Porque la Biblia dice, afirma, ha sido escrito que usted y yo éramos, o somos, o algunos son, enemigos de Dios. Y el apóstol Pablo está explicando la decisión gloriosa de Dios de darnos vida espiritual, indicando que todo esto es por gracia. Por gracia. Y definiendo la gracia de Dios se ha definido con frecuencia como un favor que se recibe, pero que no se merece. Y ciertamente esta definición está bien. Pero algunos juegan con la gracia de Dios. Algunos creen que tienen derecho a pecar por ser jóvenes. Algunos creen que tienen derecho a pecar por ser pobres. Algunos creen que tienen derecho a pecar por ser solteros. Algunos creen que tienen derecho a pecar porque les hace falta algo que la sociedad a sus ojos debería darle o proveerle, o Dios proveerle. O no la sociedad, pero que la sociedad la tiene y usted no. Es que yo puedo pecar porque yo no tengo las mismas condiciones que los demás. Yo puedo robar, yo puedo atracar, yo puedo hacer las cosas mal. ¿Y usted para qué va a pecar, pastor? Sexualmente, si usted tiene su esposa, así cualquiera. Si usted, joven, que me escucha este mensaje, cree que el casarse es el antídoto para renunciar a las pasiones sexuales, créame que está completamente equivocado. Absolutamente equivocado, profundamente equivocado. De hecho, la demanda de santidad para usted es aún mayor. No queriendo decir que la demanda para los jóvenes sea menor, ¿de acuerdo? Porque es que
a veces malinterpretamos lo que la palabra está diciendo. Entonces, la gracia no es el resultado de ningún trabajo humano realizado, sino que es un favor realizado por el que entrega el obsequio. ¿Quiere que se lo repita? No me vaya a contestar que como cuando éramos muchachos. La gracia, le voy a decir que no es el resultado de algún trabajo realizado, sino que es un favor realizado por el que entrega el obsequio. No es que eso es gratis, vamos, allá no toca pagar nada, nada es gratis. Alguien pagó. Nada es gratis. Recuerdo que alguien una vez me invitó a un hotel y me dijo, Ahmed, tú puedes ir al restaurante y pedir todo lo que tú quieras porque es restaurante abierto. Tú puedes ir al bar y pedir todo el licor que quieras, whisky, cerveza, todo lo que usted quiera. Puede tomar todo lo que quiera porque es bar abierto. Tú puedes ir a la heladería y pedir todos los helados que quieras porque todo es gratis. Y yo, gratis. No es que yo pagué un pasadía. Pagaste un pasadía, pero no es gratis. ¿Alguien pagó? ¿O ustedes no lo han invitado alguna vez? Vamos, es gratis. Venir al templo en Generación de Fe no es gratis. Ay, pero yo voy y no me cobran. Es verdad, aquí no te cobramos nada. En esta congregación no cobramos nada. Y cuando lo hacemos, le compartimos tenemos que pagar estas cuestiones. Ojalá aportaras para ayudarnos a pagar el compromiso. Nada es gratis. Absolutamente nada es gratis. Piensa, por ejemplo, un regalo que recibes, pero por el cual no trabajaste o que no buscaste. ¿Alguien pagó por ese regalo? Y quiero hablar un poco de esto, de los regalos para mirar cómo es la gracia. Alguien me hizo un regalo. Pastor, mira, tengo este regalo para ti. Quiero dártelo. Y le digo yo, hermano, ¿por qué hace usted eso conmigo? O sea, eso no es necesario. Y esta persona, la respuesta que me da es, porque quiero. Y porque puedo. Con una respuesta tan contundente como esta, mis palabras sobran. Ya yo no puedo decir nada. No te hubieras molestado. Me responde una vez más, porque quiero. No, hermano, quién sabe qué necesidad tiene usted en su casa y usted viene a traerme ese regalo. Me podría responder, porque puedo. No, es que no es mi cumpleaños, porque quiero. Es que es demasiado, porque puedo. Y así me puedo pasar el resto del culto. La gracia de Dios es infinitamente mayor, pues merecemos todo lo opuesto a lo que Él nos da. Ahí no diga eso, nosotros no somos tan malos. La escritura le he leído 7, 8 versículos o pasajes bíblicos donde dice que usted y yo éramos enemigos de Dios. La gracia de Dios es infinitamente mayor, pues merecemos todo lo opuesto a lo que Él nos entrega. Y una vez más voy a citar el libro 5 verdades que cambian vida, escrito por varios autores de Coalición por el Evangelio. Hay un aparte de un escritor
llamado Leonardo Meyer escribe lo siguiente, lo voy a leer textualmente, dice: hubo una época en la que esta verdad había quedado en el olvido, hasta que la Reforma Protestante irrumpió para recuperarla y proclamarla. La batalla de los reformadores del siglo XVI fue contra la élite de la Iglesia Católica y la corrupción que emanaba de su sistema que distorsionaba el Evangelio. Al día de hoy, todavía promueven que los méritos de los creyentes contribuyen en su salvación. Mire, hermano, yo se lo voy a decir, Meyer lo dijo de esta forma, yo se lo voy a decir de esta manera. No hay nada que usted pueda hacer para recibir la gracia de Dios. Absolutamente nada. Nada en absoluto. Usted no puede lograr su salvación. Dios se la da, número uno, porque quiere. Y número dos, esta enseñanza tan profunda, porque puede. Y la da a quien quiere. ¿Tú sabes que Dios podría ponerte zancadillas para que te perdieras y fueras al infierno? Porque puede. ¿Tú sabes que Dios podría tomar a un hombre miserable como lo era, con el testimonio que ya he mencionado al principio de este mensaje, y sacarlo del hoyo, del lodo cenagoso, del hueco de la desesperación, porque quiere? Porque quiere y porque puede. Los méritos de los creyentes no tienen absolutamente nada que ver con la gracia de Dios. Una vez más, recuerdo, su significado es regalo o don inmerecido. Los protestantes enseñaron esa enseñanza contraria a las Escrituras, la de los méritos para alcanzar salvación. Y afirmaron que la Biblia enseña que la salvación es por la sola gracia de Dios. Por la sola gracia, hermano. Los hermanos que no vengan hoy a hacer la jornada de aseo en el templo conmigo saben que se pueden ir al infierno. ¿Sería esto una verdad predicada? Nadie se salva del infierno por barrer un templo. Ni siquiera nadie se salva del infierno por predicar el santo evangelio. ¿Cómo va a ser pastor si es un predicador? Muchos me dirán aquel día: en tu nombre echamos fuera demonios, levantamos muertos, hicimos milagros. Y él os dirá: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nadie, ni por venta de indulgencia, ni por absolutamente nadie, nada, ni nadie puede hacer que usted cambie el rumbo de estar con un tiquete comprado directo a las llamas del infierno profundo y eterno. A la gente se le olvida que el infierno es eterno. Imagínense que hasta el gusano en el infierno es eterno. La Escritura habla, dice, donde el gusano no muere. Ni el gusano muere en el infierno. Ahora imagínese usted, creación de Dios, un alma allí. Hermanos, la salvación es por la sola gracia de Dios, sin que ella tenga que estar acompañada de méritos que fueran suficientes para alcanzar la salvación por nosotros mismos. Y meditando en algunas cosas, porque es que a veces uno se quiere como empezar a aprender más y aprender más y aprender más, y sigue aprendiendo y sigue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo.
Y no deja de aprender, pero no pone en práctica, no pone en práctica, no pone en práctica, no pone en práctica todo lo que ha aprendido. Y yo aprendí una verdad de que la salvación por sola gracia nos enseña que no podemos hacer absolutamente nada para alcanzar la salvación. Y que uno de los nombres que nuestro Señor Jesús, el Cristo, recibe es Príncipe de Paz. Y este Príncipe de Paz no vino a poner en paz las naciones unas con otras o los ciudadanos de un territorio. No. Él envió a su Hijo para que a través de su Hijo experimentáramos la reconciliación con nuestro Padre, quien nos había llamado anticipadamente enemigos de Dios. Ayer tuve la oportunidad de ver con mi esposa una película, no es bíblica, pero como está basada en hechos reales, históricos, me llamó mucho la atención. Se llama El Rey Legítimo o El Legítimo Rey, algo así. Y esta película mostraba aquellas guerras de antaño en la época de William Wallace. De pronto alguien dice, William Wallace, Escocia, claro, por Corazón Valiente y por aquella película famosa. Pero yo veía entre los hombres de aquella época, por llamarlo de alguna manera, una cierta caballerosidad que el Señor cita en la Escritura cuando dice acerca de poner cimientos, de hacer cálculos. Dice que ¿cómo hace un hombre insensato? Debe ser sensato para sentarse y calcular con cuántos puede atacar a un rey que viene en contra de él con tantos cientos, decenas o miles de ejércitos, para saber con cuánto va. Dice, primero calcula. O si no, manda o envía a un mensajero para que haga las paces, para que eso de hacer las paces tiene que ver es con paz. Y mandaban al caballero, allá llegaba. Y llegaba. Aquí estoy, enviado del rey. ¿Qué es lo que es? Bueno, más o menos así. Eso sería más o menos en nuestro lenguaje costeño. Y el otro le responde, ¿qué es lo que es? ¿Qué de qué? El rey manda a decirte que si te rinde tendrás misericordia de las mujeres y los niños y no quemará tu castillo. Pero que si no te rindes, además de matarte a ti y a todo tu ejército, también matará a las mujeres y a los niños, y también quemará tu castillo. Impresionante, o sea, de hecho hasta el borde de decir, así te rindas te vamos a matar. Pero si te rinde vamos a tener misericordia y nada más lo vamos a matar a usted y a las mujeres y a los niños no. Y esta persona respondía, dile a tu rey que no acepto el pacto. Y se devolvía. Y se iba una vez más para su bando. Y empezaba la guerra. El Señor Jesús, cuando habla acerca de esta parábola de hacer cálculos y que toma el ejemplo de una guerra entre un reinado y otro, nos está hablando de su misma persona. ¿Sabe por qué? Porque ese rey envió a un príncipe, a su hijo, príncipe sobre esta tierra, pero rey del universo, con toda la potestad de Dios y todos sus atributos. Y nos envió a decir a través de Jesús, el rey dice que si no te reconcilias con él a través de mí, va a acabar contigo, con mujeres, con niños y con todo tu castillo. Igualito. No le resta nada. Hay quienes le dicen,
¿sabes qué? Dile a tu rey que no acepto el trato. Y siguen siendo enemigos de Dios. Pero ¿cómo se lo dicen? ¿De esa forma? No. El mero desinterés por su palabra, el darle la espalda a su voluntad, el hacer lo que se quiere y no lo que Dios manda, el hacer por sobre el conocimiento del pecado y la maldad lo que se me antoja, el no querer renunciar a mis delitos y pecados, el no prestar atención a lo que Él ha venido a anunciar. Él dijo, quiero repetirlo, capítulo 1 del Evangelio de Marcos y 2, dice, el reino de los cielos se ha acercado, ayúdenme por favor, creo que capítulo 2, versos 13, 14, 15 y 16 si no estoy mal. Yo tengo la Biblia acá. Ya le digo. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a leerla. Permítame un momento. Está en Mateo. A mí me encanta cómo lo dice el Evangelio según San Marcos. Capítulo 1. Versos del 13, vamos a leer por favor. Después que Jesús fue bautizado, vamos a leer desde el verso 14, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Vino a predicar el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este Hijo de Dios, este amado Hijo de Dios, en el cual Él tiene complacencia, versículos antes esta palabra fue mencionada, vino para ponernos en paz a nosotros con su Padre. ¿Y sabe lo que Él pide? Dos cosas sencillas. Arrepentimiento y creer en el evangelio, que es tener fe. Dos cosas sencillas pide. Arrepiéntanse y tengan fe. Arrepiéntanse y crean lo que la palabra de Dios dice. Estas son las condiciones de paz que este rey trae sobre nosotros. Juan Calvino dijo estas palabras: los más santos entre nosotros saben que se mantienen firmes por la gracia de Dios y no por sus propias virtudes. Juan Calvino mencionó estas palabras con las cuales estoy completamente de acuerdo. Los más santos entre nosotros saben que se mantienen firmes por la gracia de Dios y no por sus propias virtudes. Y a medida que hombres y mujeres se apegaban a la Escritura, Dios le guió en la Reforma hacia un entendimiento más bíblico del Evangelio y la necesidad de volver a colocar a Dios en el centro de todo y al ser humano en el lugar secundario y digno que le corresponde. Pero hoy se ha volteado la torta, como por ahí un político anda diciendo ahora. Se ha volteado la torta. ¿Cómo han querido voltear la torta? Es ponernos a nosotros como centro del universo y a Dios como nuestro empleado, mandadero, asalariado, etc. Si tú me haces, y de hecho algunos muchos más conscientes, diría yo, dentro de su
profunda oscuridad inconsciente, juntamente con Dios. Dios y el hombre están al mismo nivel. Nunca por debajo. Al menos igual somos. Usted no sabe que estas son una de las características por las cuales hicieron a un ángel de luz, un ángel del infierno hoy, ángel de oscuridad. Quiso ser igual a Dios. Y lo que hoy se predica es que Dios está a nuestro servicio y no nosotros al servicio de Dios. Y a medida que los hombres y mujeres se apegan, toman del néctar de la Escritura, entienden la necesidad de volver a colocar a Dios en donde Dios va y ubicarse el hombre en el lugar que le corresponde. Y desafortunadamente en nuestros días escuchamos de falsos evangelios que demandan esfuerzo y buenas obras para ganar acceso al cielo. Esta frase del libro 5 verdades que cambian vida. El evangelio de la prosperidad es uno de ellos porque afirma que las personas son llamadas a dar dinero a cambio de recibir milagros y experimentar el favor de Dios. ¿En qué se diferencia entre la doctrina de la prosperidad entre las indulgencias de la Iglesia Católica? Es lo mismo. Es lo mismo. De hecho, algunos podrían tener que esperar hasta morir para darse cuenta de que su dinero fue invertido de una manera equivocada. En el siglo XVI esa fue la discusión. Por ahí empezamos. Pero estos aún se atreven hoy a decir que si hoy das dinero, puedes comprar no solamente tu salvación, sino también tu bienestar en esta tierra. Aquellos estaban vendiendo humo. Porque tenían que esperar morirse para darse cuenta del error que estaban cometiendo. Pero aquí no hay que esperar morirse. Aquí lo que hay que tener es fe para poder sembrar con fe y que el enfermo va a sanar a las buenas o a las malas porque ya tú diste tu ofrenda. Basura, mentira, engaño, manipulación. ¿Qué está diciendo usted, pastor? Que no debemos apoyar los gastos que incurre la obra de Dios. Yo no le estoy diciendo eso. Pero jamás le diría que por dar dinero usted obtendrá algo por parte de Dios. Porque Dios no vende nada. Es por gracia. Desafortunadamente esto pasa en nuestros días. Y entender la necesidad de la gracia. El apóstol Pablo en la carta de Efesios enseña sobre los beneficios espirituales que poseemos. Diga conmigo, beneficio espiritual. Porque es que resulta que lo que hoy se ocupa más la gente no en los beneficios espirituales, sino en los beneficios materiales. Y lea bien lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 1, versos 3 al 14. Dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esta palabra la quieren bajar a la tierra para ubicarnos en puestos, posiciones, poderes de este mundo. ¿No lo dice así? Lo dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero esto comparado con la oración que Jesús enseñó, que es mundialmente conocida como el Padre Nuestro, no se parece. En aquella frase que dice en su oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto no se parece. Porque aquella es utilizada como para garantizar que tu dependencia de Dios es cada día, aún por tu pan. Pero algunos utilizan esto, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, pero se les olvida que la espiritualidad es una cosa y la materialidad es otra. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados
hijos suyos, ¿por medio de quién? El problema de la predestinación que experimentamos hoy, aquí sufre una confrontación. Predestinados, sí. Pero coloca a nuestro Señor Jesús, el Cristo, en medio de esta escogencia. Ciertamente la predestinación está allí. Pero sin Cristo, la predestinación por elección o condenación por elección y salvación por elección viene a caer, porque donde está Cristo hay salvación. ¿Qué dice? Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio ¿de quién? De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Eso es gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según las riquezas de su gracia. No por lo que usted hace o lo que yo haga. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer por su pura gracia el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su deseo, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era ese beneplácito propuesto? ¿Cuál era ese plan propuesto? Verso 10 lo dice. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación o en el periodo del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿qué atributo de Dios se está mencionando allí? A ver, hermanos. Soberanía. Muy bien. Y los chicos están trabajando los atributos de Dios cada viernes. Según el designio de su voluntad. Verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Mire, la Biblia es tan clara cuando la leemos de la manera correcta y con la supremacía y compañía del Espíritu Santo podríamos entender todas las verdades que el Señor nos habla. Todas las verdades que el Señor nos habla. Porque aquí está diciendo que nosotros hemos sido creados para la gloria de su nombre, para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión? De ser llamados hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, para alabanza de su gloria, repite una vez más. Si el hombre entendiera esta porción bíblica, se dejaría de tratar de igualarse a Dios o de atribuirse poderes que no tiene. Él agrega que el Padre nos da esas bendiciones y ha hecho a Jesucristo cabeza de la iglesia, quien tiene la preeminencia y autoridad sobre su pueblo unido a Él, producto de su obra salvífica. Pastor, dígamelo más claro. Leamos Efesios capítulo 1, verso 15. Por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Atención, antes de seguir leyendo, vuestra fe en el Señor Jesús. Como digo yo o como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el verso 22 dice una poderosa verdad de gracia, bendición para nosotros. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí el apóstol quiere que los cristianos conozcan la razón por la cual el recibimiento de los beneficios que les ha detallado o que ha hablado anteriormente. Él está diciendo, ¿sabe por qué? ¿Por qué la gracia? Porque la iglesia sujeta a la voluntad de Dios el Padre es la iglesia que se conformará como esposa de su amado Hijo. Como esposa de su amado Hijo. Entonces avanza en su argumento y proclama, somos salvos por gracia, porque por gracia ustedes habéis sido salvados por medio de la fe. Eso está en Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Avanza diciendo esto, somos salvos por gracia, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, ahora las obras no importan en el trabajo de la iglesia. No he dicho eso. Hacemos obras porque somos salvos. Y no, hacemos obras para alcanzar salvación. Muchos creyentes conocemos bien este pasaje, pero para llegar a esta declaración, Pablo habla antes de la evidencia de la necesidad de la gracia. Recuerda a sus lectores, a los que le escribió la carta, que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados y espiritualmente sin vida. Ellos no podían hacer nada para resucitar. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. En el caso de Lázaro, cuando Lázaro está muerto, en la escritura es como cuando murió ese tío que murió, o ese padre o esa madre. Nada puede hacer para levantarse. Un muerto espiritual no puede hacer absolutamente nada para levantarse. ¿Qué podemos hacer nosotros, los que hacemos parte de la iglesia? Predicar el santo evangelio para que los muertos espirituales revivan ante el llamado de un Dios todopoderoso que eligió el evangelio para salvación de los perdidos. ¿Me he hecho entender, hermanos? Yo espero que sí. Pero hoy los cristianos, o los que se hacen llamar cristianos y parte de la iglesia, se les olvidó predicar a los perdidos. Por Facebook, que lo vean por Facebook. Facebook no es la iglesia, ni la iglesia
es Facebook. Tú no puedes dejarle a otros la responsabilidad de su salvación a través de Facebook. Facebook no será responsable y ninguna red social de la predicación del evangelio. Lo es, lo ha sido y lo será su iglesia. Gente real, nada virtual. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona muerta no tiene ningún tipo de reacción, como bien sabemos, debido a que ya partió de este mundo, su espíritu le ha dejado, y lo que queda se convertirá en polvo que permanecerá en la tierra hasta el momento de la resurrección. Juan capítulo 5, verso 25 al 29. Allí lo encuentran. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Mera predicación del evangelio de salvación. Muertos. Y quiero tomar un ejemplo que el pastor Paul Washer dio un día acerca de un seminario de evangelismo que se le dio a unos chicos, creo que en el Perú, si no estoy mal. Que aquel maestro los llevó al cementerio y los obligó a predicarle a las tumbas. Y le decían: pastor, pero esto es inaudito, esto no tiene trascendencia, esto no es importante. Y le dijo: si supieran la realidad de la condición de muchos que aún llamándose iglesia, hermanos, viven en su maldad, muertos en sus delitos y pecados, esperan que alguien venga con el evangelio como está escrito para ser predicado y que puedan alcanzar resurrección. ¿Quiere que le recuerde la predicación del evangelio en el Antiguo Testamento? Y el Señor le habló al profeta y le dijo: ¿vivirán estos huesos secos? Pues yo no lo sé, Señor, tú lo sabes. Pues di a estos huesos secos que se levanten. Declara vida en ellos. Habla mi palabra a este valle de huesos secos, muertos, y dice secos en gran manera, o sea, muertos. Oye, ¿qué más que muerto? Alguien podría darme, o sea, este está muerto, pero este está más muerto que el otro. ¿Cómo podríamos exagerar? No un muerto, sino uno que está más muerto que ese muerto. No hay apelativo para decir que alguien está más muerto que otro. Si yo le preguntara sobre el agua, podríamos decir algo de que hay un agua más pura que otra, o que hay un agua más contaminada que otra, pero muerto. Dígame usted algo para decir algo que es más que muerto, para afirmar su mortandad. Remuerto. Recontramuerto. Le voy a decir, y no le va a gustar: pecadores. ¿Quiere que se lo lea otra vez? Juan capítulo 5, verso 25. Pecadores no arrepentidos. Pecadores sin Cristo. Pecadores sin evangelio. Esos son más que muertos. Porque morirán eternamente. Muertos ya vendrán a ser resucitados para volver a morir para la eternidad. Esos los llamaría yo remuertos.
Porque todos van a resucitar un día. Y todos van a ir al juicio de Dios. Pero unos van a ser juzgados para salvación. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero al otro le dirá: malo, siervo, malo, malvado. Echadlos a las tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es más muerto que muerto. Y eso lo enseña la palabra. Juan 5, 25, 29. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Son muertos resucitados a través de la voz del Hijo de Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El pastor no estaba tan loco. Está en la Biblia. De igual forma, la mortandad espiritual de los cristianos de Efesios, antes de que fuesen creyentes, vamos a hablar de los de Efesios, no vamos a hablar de los de aquí hoy, se evidenciaba porque ellos no podían reaccionar ante Dios, al menos no de una manera correcta. Ellos tenían una conducta según la corriente de este mundo, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. No es que yo tengo sexo con mi novio, no es que yo tengo sexo con mi novia, es que yo me robo un lápiz, eso no tiene, ellos tienen plata, es que nadie me va a ver, eso no tiene nada de malo. Mi esposa, una canita al aire, una mentira piadosa. Todo esto muestra una sociedad que está muerta. Y verso 27 dice: también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y cuando dice bueno y malo, no está hablando en los términos suyos. Para usted, lo que para usted es malo, para Dios es bueno muchas veces. Quédate soltero. Uy, eso es malo, pero para Dios es bueno. Cásate con una prostituta, le dijo al profeta. ¿Cómo me vas a decir eso, Señor? Yo ni novia tengo y ahora me vas a mandar para un burdel. Eso es malo. Malo no haber ido y hacer la voluntad del Señor. Ellos tenían una conducta según la corriente de este mundo, conforme a Satanás, y vivían en sus pasiones, las pasiones de su carne, y estaban destinados al infierno porque habían merecido la ira de Dios sobre ellos. Pero a través de la predicación del Evangelio, cuando yo digo predicación del Evangelio, créame que de aquí en adelante, ojalá lo viera de esa forma. Cuando yo digo Evangelio, yo hablo de Cristo. De Cristo. La predicación del Evangelio no es frases famosas como las que pongo en mis redes sociales, a las que usted le puede dar like o no. La predicación del Evangelio es la predicación de aquel que el apóstol Juan declara en el primer capítulo, verso 1 en adelante, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo ¿qué? Era con Dios, y el verbo era Dios. El Evangelio es Cristo mismo. Y para terminar por esta mañana, Efesios capítulo 2, verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando del pecado de la iglesia de Éfeso. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Y lamentablemente el estado espiritual previo de los lectores originales de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios no es una característica exclusiva de ellos solamente. Todo el que está sin Cristo está muerto. Y algunos dicen tener a Cristo, pero ese Cristo hiede en sus corazones. Se pudrió. Ese Cristo del que hablan, porque yo conozco muchos Cristos, de hecho tenemos un vecino que se llama así. Ese Cristo que dicen tener, se les murió y no alcanzó a resucitar, sino que quedó muerto, y lo que queda muerto se pudre. Y no tienen el aroma a Cristo del que habla la Escritura, sino de un tipo de Cristo pagano como Bar Jesús, o como el espíritu que quería Simón el mago en el libro de Hechos. Pastor, anímeme. Te voy a animar. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino de Dios, para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Quiero que hoy, hermano, revises si tu vida es un templo del Espíritu Santo para hacer lo que Dios te ha mandado hacer, o si eres un sepulcro de un tal llamado Cristo que murió un día, pero que ese Cristo no resucitó. Quien oye el Evangelio, quien dispone su vida para Cristo, su palabra dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero por medio de la fe, ¿en qué o en quién? Dígalo usted, por favor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Colóquese en pie, hermano. Primera parte de sola gracia. Ojalá podamos comprender la realidad que el Señor nos ha declarado a través de su palabra. Vamos a ver el origen de esta realidad en la próxima predicación, y vamos a mirar también la gracia soberana de Dios y el costo de la gracia más adelante. Pero por lo menos hoy sepa usted, para resumir esta predicación en unas cuantas palabras, es que usted no alcanza salvación porque usted quiere. Porque aunque quiera, no puede. Pero Él puede y quiere. Para los que están en Cristo Jesús. Yo no voy a hablar de mi predicación porque mi predicación primero no es mía, ni de los libros que leo, sino que es del Señor. Pero Él tomará a algunos hombres para hacer oír su voz y no
hombres que toman la voz de Dios para hacer oír la de ellos. Escriba para cuando muera. Pero ojalá seas un templo y no una tumba o sepulcro. ¿Por qué cree usted que el Señor le llamaba a los fariseos y escribas sepulcros blanqueados? Una de las interpretaciones que yo le he dado a esto, no la he leído en un libro o algo. No sé si sea certera porque no puedo citar una bíblica, pero creo que una de las interpretaciones que se pudieran dar a este pasaje, cuando Él les llama sepulcros blanqueados, es porque en ellos Cristo estaba muerto. Porque habiendo oído el Evangelio, permanecieron muertos. Habiendo visto al Evangelio, estaban muertos. Y habiendo recibido el Evangelio, no fueron resucitados, sino que por el contrario fueron condenados para muerte eterna. Pero aquellos que oyen la voz del Hijo de Dios, que creen en el Hijo de Dios, que tienen fe en el Evangelio y que se arrepienten de sus pecados, mi Biblia dice que ellos alcanzarán su sola gracia. Amén. Tragar esto no es fácil. Entender esto no es fácil. Quiero citar, antes de terminar, la frase de alguien que admiro mucho. Y es el pastor Adrián Rogers. Él escribió lo siguiente: el conocimiento sin arrepentimiento es solo una luz que alumbra el camino al infierno. ¿Usted cree que yo sé algo de la Escritura? No sé nada, hermano. Mi compañero de estudio en esta tierra, Memito, mi amigo y mi hermano. ¿Usted cree que Memito sabe algo? Memito no sabe nada. Y lo poco que arañamos de la Escritura, muchas veces es aún hasta poco valorado por nuestros hermanos. Y que uno enseña y a veces parece que entrara por aquí y saliera por acá. Pero aún ni siquiera nosotros, porque nada somos, o los escritores de los libros que hoy les he mencionado, o todos los reformadores, o todos, el mismo Calvino, yo mencioné hoy frases de él mismo, y un hombre como Adrián Rogers, un tremendo maestro, decir, el conocimiento sin arrepentimiento es solo una luz que alumbra el camino al infierno, nos debería decir algo en nuestras vidas. Porque no conocemos a Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? No lo busques en redes sociales. Búscalo en su palabra. Oremos al Señor. Gracias, Señor, porque tu sola gracia, tu sola misericordia es con nosotros, Señor. Trae a nuestras vidas
entendimiento primeramente y conocimiento, en ese orden como lo dice tu palabra, para poder volver nuestras vidas, corazones, mentes y espíritus a ti. Porque tú puedes hacerlo. Y nosotros, aunque queramos, no podemos lograr salvación. Porque es por gracia que somos salvos. Y esto por la fe puesta en nuestro Señor Jesús. Y no en nuestro conocimiento, ni en nuestro entendimiento. Él, Jesús, nos trajo vida.